Antes de comenzar este video, por favor activa las notificaciones del canal para que te des cuenta cuando suba un nuevo video. Te lo agradezco mucho. Corría un día como cualquier otro en un remoto pueblo ruso de nombre Bratsk. Este pueblo, a pesar de ser pequeño en comparación con otros, es de gran importancia. Se encuentra justo al lado del río Angará y cuenta con una central hidroeléctrica. Pero volviendo a nuestra historia, hace exactamente 40 años, en los años 1980, vivía un hombre que se dedicaba a cortar y vender leña. Pues es una localidad donde las temperaturas siempre son muy bajas y es un negocio muy demandado. Andrei Kozlov era su nombre. Y cada mañana salía de su casa hacia el bosque fuera de la ciudad para poder hacer su trabajo. Caminaba un largo sendero hasta llegar a una zona alejada del pueblo donde había más árboles. Durante más de 20 años, este hombre de 43 años de edad había hecho esta ardua labor, pero jamás se imaginó que un día cambiaría su vida por completo. Corría el año de 1980 en el pequeño pueblo de Bratsk. Eran las 7 de la mañana y Andrei se preparaba para un día más de trabajo. Tomaba lentamente un café acompañado de un pan, pensando cuál sería la ruta a seguir en el día. Cuando terminó su desayuno, tomó su herramienta y salió de su hogar, dispuesto a tener un día como cualquier otro. Comenzó a caminar rumbo al bosque. Para esto siempre pasaba al lado del gran río que está al lado de la ciudad, el gran río Angará. Andrei siempre prefería irse por una vereda al lado del gran río, pues le gustaba ver el hermoso paisaje que rodea la ciudad e incluso de vez en cuando le gustaba practicar la pesca. Además de que se le hacía relajante el hecho de poder caminar entre el bosque y a las orillas del río. Cuando finalmente llegó a la zona donde le gustaba talar y recolectar la leña, no perdió más el tiempo y se puso a trabajar, así durante varias horas. Pues él sabía que entre más pudiera recolectar, mayor sería su recompensa monetaria. Pero justo en un determinado momento, casi cuando pensaba ya regresar a su hogar antes de que oscureciera, comenzó a experimentar una extraña sensación. Pues comenzó a sentirse observado, tal como si alguien estuviera espiándolo o incluso cuidándolo de cerca. En este punto quizás puedas pensar que quizás se trataba de algún animal que rondaba la zona, pues siendo una parte de entrada del bosque, es normal que de pronto algún oso o incluso algún tipo de felino ronden estos sitios. Pero seamos realistas, este hombre llevaba muchos años ya dedicándose a esta labor y estando en este sitio, así que él sabía perfectamente reconocer algún ruido de animal. Por lo que Andrei comenzó a mirar a su alrededor un tanto extrañado pero sin temor alguno. Él creyó que quizás su mente solo le había jugado una mala pasada por el cansancio, así que continuó talando por unos minutos más. Cuando llegó la hora de partir, Andrei se apresuró a levantar su herramienta y la leña para poder irse a casa. Pues si bien era un leñador experimentado, ya por la noche muchos animales andan al acecho en el bosque. Poco a poco la oscuridad de la noche comenzaba a predominar los cielos y Andrei cada vez más aprisa se dirigía a su hogar, cuando de pronto algo inaudito sucedió. Un fuerte destello de luz salió entre los árboles y se postró frente a él. Era tan intenso el resplandor que aquel hombre ni siquiera podía verlo fijamente, pero solo sabía que lo tenía a pocos metros de él. El brillo cada vez se hizo más y más intenso hasta que de pronto Andrei se vio envuelto en esta fuerte luz. Y de pronto solo sintió un fuerte viento y cayó al suelo. Cuando se incorporó se quedó completamente desorientado, pues era de día y aquel misterioso objeto ya no estaba allí. Pero no solo eso, sino que su alrededor parecía extraño. Era como si estuviera en el mismo lugar, pero a la vez no, pues varias cosas parecían estar cambiadas. Había más zona boscosa de la que él recordaba. No existían tantos senderos entre el bosque. Al principio Andrei no le dio mucha importancia a esto y se dispuso a regresar a casa con sus cosas, pero habían desaparecido. No estaba ni su leña ni su herramienta, por lo que al principio pensó que quizás algunos ladrones con alguna linterna de gran potencia habían aprovechado la noche y su lámpara para poder robarle sus cosas.
Así que se dirigió a su casa, pero entre más cerca estaba, más se llenaba de duda, pues aunque parecía ser el mismo lugar, muchas cosas no parecían estar como él las recordaba. Cuando llegó a la ciudad, comenzó cada vez a extrañarse más, pues muchos sitios que conocía no estaban, y algunos que sí estaban, él simplemente no los podía recordar. Además de que la gente vestía de una manera extraña y diferente a la época. Cuando llegó al sitio donde estaba su hogar, se quedó simplemente sin palabras, pues su pequeña choza de madera no estaba, y aquel lugar simplemente se encontraba rodeado de plantas y pasto. Ahora aquel hombre se encontraba en verdad confundido, así que se dirigió al centro de la ciudad y esta vez, prestando más atención, vio la vestimenta de la gente y además no había casi autos, y los que había eran bastante antiguos. Sin perder más el tiempo, entró en una barbería local y preguntó qué fecha era. El barbero lo miró como extrañado y le contestó que era el 1 de julio del año 1880. En este momento Andrei sintió que el mundo le caía encima. Aún algo incrédulo, fue a otro local de comida y le dijeron exactamente lo mismo. Era el 1 de julio de 1880. En este punto Andrei comenzó a replantearse todo lo que había sucedido, convencido ahora de que aquella luz intensa habría tenido algo que ver con todo lo que estaba pasando, pues lo había trasladado en el tiempo. El hombre tenía muchas ganas de contar su historia a alguien, pero sabía que lo tildarían de loco, así que lo único que pudo hacer fue intentar seguir con su vida. Se encontraba caminando por la ciudad cuando raramente un hombre se le acercó y le invitó a cenar. Lo llevó a un local a unas calles de ahí y se encontraban varias personas en ese sitio, muy elegante y con comida de primera. Convivieron y bebieron de manera alegre por varias horas hasta que los presentes comenzaron uno a uno a retirarse, hasta que finalmente se quedaron solos él y aquel hombre extraño que lo había invitado a tal banquete. Solo una vez que estaban solos, el hombre se le acercó y de manera serena le dijo: «Tienes que irte. Dale esto a mi nieto. Dile que aquí están mis pertenencias», y le dio una carta. Y sin decir más se fue rápidamente, perdiéndose entre la oscuridad de la noche. Andrei se encontraba muy desconcertado e intentó salir a alcanzar a aquel hombre, pero ya no estaba. Repentinamente una luz intensa lo envolvió nuevamente y perdió el conocimiento. Cuando despertó se encontraba a las orillas de la ciudad y se incorporó, y notó que aún tenía la carta que le había dado aquel hombre, además de que ya todo lucía como él lo recordaba. Al parecer ya estaba en el pueblo de su época. Rápidamente la abrió para ver de qué se trataba. La carta en sí indicaba una dirección de aquel poblado, un mapa, y decía a quién se tenía que entregar. Andrei, sin perder más el tiempo, fue deprisa a aquella dirección y tocó la puerta. Un hombre de unos 70 años abrió. Fue entonces cuando Andrei le contó lo que había experimentado y le dio aquel sobre con la carta. El anciano se quedó sin palabras y le explicó que aquel hombre era realmente su abuelo, y que por muchos años se había intentado encontrar sus pertenencias sin éxito alguno, pues entre ellas estaban las escrituras de la casa que estaban a punto de quitarle a aquel anciano. Algo sorprendido aún, le agradeció mucho a Andrei, y después de charlar un rato le dio unas monedas de oro como agradecimiento y se despidió de él. Fue entonces cuando el hombre comprendió que quizás todo aquello había sucedido por una razón, y que quizás esa había sido su misión. Cansado, finalmente Andrei se dirigió a su hogar, impaciente por ver si aún estaba ahí. Y en efecto, ahí estaba. Y no solo eso, sino que también su herramienta y su leña se encontraban ahí. El hombre simplemente no podía creer lo que había vivido. Y es que entre las dudas que tenía era saber cómo aquel hombre sabía que él era de otro tiempo, cómo aquel misterioso hombre sabía que él no pertenecía a ese lugar. Pero sin darle más vueltas se siguió dedicando a la leña y a contar su historia del hombre que volvió al pasado para poder entregar un mensaje en el presente. Una historia sin duda bastante impresionante y fascinante. Y tú cuéntame, si te gustaría vivir una experiencia de este tipo, poder viajar en el tiempo ya sea al futuro o al pasado, ¿y qué harías de ser así? Cuéntame en los comentarios que estaré encantado de leerte.
Y si te gustó este video, por favor apóyame compartiéndolo y dándole like. Esto me ayudaría inmensamente a continuar haciendo videos. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales si deseas ver más videos así. Yo te agradezco tu atención y deseo que tengas una excelente noche. Hasta la próxima.